Situación preocupante en relación a lo que significa COVID-19 en el 2023. En una reciente actualización que habría dado a conocer la Organización Mundial de la Salud, se estaría mencionando que COVID-19 todavía sería responsable de 40.000 muertes semanales y sobre todo la mitad se estaría produciendo en China. ¿Qué es lo que habría anunciado la Organización Mundial de la Salud mientras muchos países estarían relajando las medidas frente a COVID-19? En este video compartiremos esta reciente publicación y sobre todo daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre COVID-19 causaría aún más de 40.000 muertes semanales importantes a tomar en cuenta. Un punto que nosotros debemos considerar es que la pandemia COVID-19 para el 2023 aún no ha terminado, independiente de la decisión que tome la Organización Mundial de Salud en relación al comité de expertos y sobre todo independiente a las acciones de los países, en donde la relajación de las medidas se estaría dando no solo por los gobiernos, sino por las personas. Es importante conocer la actualización de los datos y sobre todo entender que mientras existan focos en donde la pandemia siga causando muertes, cuadros severos y sobre todo causando neumonías o la parte de hospitalizaciones, es importante conocer que podría originarse un nuevo brote. Y la pandemia tendría hoy en día epicentros importantes a tomar en cuenta. No solo el avance de una variante conocida como Kraken en Estados Unidos, sino otra subvariante en Estados Unidos que avanzaría, que sería CA.3.1, una variante aparte que estaría originándose, sobre todo en el sudeste asiático y que ya habría llegado a Europa, como sería la variante CH1.1 y sobre todo la situación que estaría pasando en China, en donde los expertos indicarían que estaría surgiendo una nueva variante que todavía no habría sido revelada. Ante ello, las cifras que estaría dando a conocer la OMS serían preocupantes. En un reciente reporte de este 27 de enero de 2023, la Organización Mundial de la Salud estaría advirtiendo que a nivel mundial COVID-19 estaría produciendo 40.000 muertes semanales. La mitad de ellas se darían en China. Según la publicación, se habría mencionado que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, habría advertido que actualmente para el 2023 y sobre todo hablando de enero 2023, las muertes por COVID-19 semanales estarían llegando a las 40.000 muertes. Esto lo habría resaltado en su discurso de apertura 14ª de la reunión de comité de emergencia sobre la pandemia COVID-19, quienes se habrían reunido este viernes 27 de enero para evaluar si el coronavirus seguiría o no constituyendo una emergencia sanitaria de salud pública. Es importante que el lunes 30 de enero se cumplirían 3 años desde que el director general de la OMS habría elevado a COVID-19 a esta categoría de alerta, basándose en el asesoramiento de expertos. Al entrar en el 4º año de la pandemia, el director de la OMS habría reflexionado que no cabe duda que nos encontramos en una situación mucho mejor que hace un año, cuando la oleada de Omicron estaba en un punto álgido y se notificaban casi 70.000 muertes por semana. Cuando los expertos se reunieron por última vez en octubre, el número de defunciones semanales notificadas era el más bajo desde que empezó la pandemia, menos de 10.000 por semana. Sin embargo, desde principios de diciembre, el número de muertes semanales notificadas en todo el mundo ha ido incrementando. El levantamiento de las restricciones de China habría provocado un aumento de muertes en la nación más poblada del mundo. Esto lo habría alertado el director general de la OMS, quien habría recordado que en las últimas 8 semanas se habrían notificado 170.000 muertes, aunque la cifra real es sin duda mucho mayor. Datos importantes a conocer que estaría revelando la Organización Mundial de la Salud, en donde se daría a conocer las cifras que estarían pasando con respecto a COVID-19. Y es muy importante que nosotros podamos entender lo que estaría dándose. Dentro de lo que se estaría revelando
en la Organización Mundial de Salud, es importante comparar algunas cifras que nosotros debemos tomar en cuenta. En primer lugar, en la última reunión que tuvo el comité de expertos, las muertes semanales por COVID-19 habrían llegado a 10.000 muertes semanales. Hablamos de octubre 2022. Es importante tomar en cuenta que a principios del 2022 las muertes habrían llegado a 70.000 muertes por semana. Sin embargo, para diciembre 2022 y enero 2023, las muertes estarían llegando a 40.000 muertes semanales. Si nosotros podemos hacer una comparación en estos tres puntos, enero 2022, octubre 2022 y enero 2023, podemos ver claramente que comparando solo el número de fallecidos por semana, la situación de la pandemia no ha mejorado. Podríamos mencionar que incluso de lo que en un momento, en octubre de 2022, se pensaba que la pandemia podría llegar a un fin en el 2023, vemos claramente que para el 2023 se siguen registrando 40.000 personas fallecidas por semana a causa de COVID-19. La situación en relación a octubre de 2022 es claramente peor. La situación de la pandemia no ha terminado y vemos nosotros que en lugar de mejorar en donde deberíamos estar registrando probablemente 5.000 o 2.000 o 1.000 personas fallecidas, que no debería pasar ello, pero en la tendencia a mejorar debería ser menor el número de muertes semanales e incluso debería haber desaparecido ello. Sin embargo, la situación es totalmente contraria. Es importante tomar en cuenta que estos dos puntos, entre octubre de 2022 y enero de 2023, la pandemia ha empeorado su evolución. Y esto es preocupante porque los expertos mencionan que la aparición de una nueva variante podría reiniciar la pandemia COVID-19. Tomando en cuenta que una nueva variante o incluso un nuevo virus, como un SARS-CoV-3, podría emerger de la situación que hoy día vive China. Y esto podría nuevamente conllevar a un problema serio a nivel mundial. Sobre todo tomando en cuenta que el mundo estaría iniciando ya muy pronto un cuarto año de la pandemia por COVID-19. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19 estaría siendo sobre todo una situación que causaría mortalidad a más de 40.000 personas por semana. No bajemos la guardia independiente de las acciones o decisiones de gobiernos y personas y sobre todo tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir unas cifras importantes en donde la Organización Mundial de la Salud estaría dando a conocer en relación a la evolución de COVID-19. En un reciente reporte de este 27 de enero de 2023 y ante la apertura del Comité de Expertos para decidir el futuro de COVID-19, el director de la OMS daría a conocer cifras importantes a tomar en cuenta. En la publicación se habría mencionado que COVID-19 todavía sería una enfermedad que produce más de 40.000 muertes semanales y que la mitad de ellas se darían en China. Ante la apertura de la reunión 14ª del Comité de Emergencia sobre la pandemia COVID-19 que se habría dado este 27 de enero de 2023, el director general de la OMS habría dado a conocer cifras importantes a tomar en cuenta. 40.000 muertes semanales por COVID-19 en todo el mundo, siendo la mitad de ellas en China. Es importante mencionar que a punto de ingresar a un cuarto año de la pandemia, la situación de COVID-19 no habría mejorado. Si bien es cierto, en el punto álgido de la variante Ómicron, que habría sido a inicios del 2022, se habrían registrado 70.000 muertes por semana, para octubre de 2022 se habrían registrado prácticamente 10.000 muertes por semana. Sin embargo, la situación para el 2023, que debería ser mejor, habría empeorado, en donde se registran 40.000 muertes semanales por COVID-19. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta, dado que COVID-19 todavía sería una enfermedad que causa mortalidad y sobre todo China daría el riesgo de una nueva variante que podría poner en un reinicio a COVID-19 como pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo
Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.